Bienvenidos, buscadores de la verdad, a un viaje transformador con uno de los maestros más profundos de nuestro tiempo. Hoy nos adentramos en una conferencia magistral de Neville Goddard titulada Todo efecto natural. Prepárense para cuestionar lo que creen saber sobre la causa y el efecto en sus vidas. En esta poderosa charla, Neville desvela una verdad radical: el mundo físico que experimentamos no es la causa, sino el efecto de algo mucho más profundo. ¿Se han preguntado alguna vez por qué ciertas cosas les suceden, a pesar de sus mejores esfuerzos o intenciones? ¿Están listos para descubrir la única y verdadera fuente de todo lo que aparece en su mundo? Neville nos guiará a través de la idea de que la causa de cada evento, cada circunstancia, reside en nuestra propia imaginación humana. Comprenderán cómo los eventos aparentemente naturales son, en realidad, el despliegue visible de un acto invisible de la conciencia. Esta es una revelación que no solo explica su pasado, sino que les da el poder de moldear su futuro. Estén atentos mientras Neville desglosa las alegorías bíblicas para revelar principios psicológicos que pueden aplicar hoy mismo. Prepárense para una enseñanza que no solo les abrirá la mente, sino que les empoderará para tomar las riendas de su propia realidad. Después de escuchar esta conferencia, ¿cuál es el defecto natural en tu vida que ahora entiendes tiene una causa espiritual, imaginal? ¿Y qué nueva realidad te atreverás a imaginar sabiendo que eres la única fuente? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Comencemos. Todo efecto natural. Neville Goddard. Todo efecto natural tiene una causa espiritual y no natural. Una causa natural solo parece. Es un engaño de la memoria vegetal que perece. No recordamos esos momentos en el tiempo en que imaginamos ciertos estados. Así que cuando ese estado imaginario toma forma, de modo que podemos verlo con el ojo externo, no reconocemos nuestra propia cosecha y negamos haber tenido algo que ver con esos efectos naturales que están ocurriendo en nuestro mundo. Debido a que nuestra memoria es defectuosa, no lo recordamos. Hay un momento en cada día, dijo Blake, que Satanás no puede encontrar, ni pueden hallarlo sus espíritus vigilantes. Pero los diligentes encuentran ese momento y lo multiplican, y cuando es hallado, renueva cada momento del día si es colocado correctamente. Ahora, por la palabra Satanás, él simplemente quiere decir duda. La duda no puede encontrarlo. Deseo un cierto estado en este mundo. La razón me dice que es difícil, mis amigos me dicen que es imposible, y así, si dudo que alguna vez pueda realizarlo, esa es la voz de Satanás hablándome. Siempre está desafiando a Dios. Dios es mi maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. Así que los protagonistas son Dios y Satanás, simplemente fe y duda. ¿Puedo imaginar que soy la persona que me gustaría ser y mantenerme fiel a esa suposición como si fuera verdadera? Si puedo, y recuerdo esa suposición y cuando la hice, entonces veré, cuando ocurra en mi mundo, la relación entre el efecto natural y su causa espiritual. La causa espiritual fue ese momento de suposición. Ahora déjame compartir contigo lo que se me dio esta semana pasada en forma de una carta. Él está aquí esta noche. Su barbero era el último en la escala cuando lo conoció por primera vez. Había 4 en la barbería. Bueno, él era el cuarto hombre. Si estás familiarizado con una barbería, y tal vez ustedes, damas, no lo estén, el jefe siempre tiene la primera silla, y así, si es un día lento, él atiende al cliente. Cuando termina, va con el segundo. No lo comparten. Si llegan 3, entonces se distribuyen entre las sillas. Bueno, 4 sillas, el cuarto espera por su cliente. Pues bien, este amigo mío un día se sentó en su silla. Y le gustó cómo le cortó el cabello y dedujo, por lo que dijo, que le gustaba cortar cabello. Estaba orgulloso de su profesión como barbero, orgulloso de ello, no dando excusas como muchos barberos hacen. Estaba orgulloso de ser barbero y quería ser el mejor barbero y ganar competencias. Así que, habiendo oído a este hombre expresar este deseo, mi amigo imaginó que él era el mejor. Bueno, al poco tiempo compró la barbería del jefe y luego lo despidió, reorganizó al personal, y desde entonces empezó a avanzar hacia la cima. Bueno, hace 3 semanas, mientras se sentaba en su silla, que ahora es suya, el jefe ahora es su barbero, pues antes era el último y ahora es el primero. Él le dijo, de forma muy emocionada, que habría un concurso en San Francisco. Y quería participar en ese concurso de estilismo y corte de cabello. Bueno, mi amigo dijo, cuando descubrí que realmente lo deseaba,
Y nadie entra en un concurso a menos que quiera ganar. Vi en la pared el trofeo que sería suyo. Y lo oí decirme cómo lo ganó. Bueno, había 4 hombres en la barbería. Uno estaba comprometido ese fin de semana, así que, ese fin de semana pasado, fue con 2 de ellos. Así que fueron 3 de esa barbería de 4 hombres. Solo se otorgaron 9 trofeos en todo el estado en esa competencia, y esa pequeña barbería ganó 4. El jefe ganó el primer premio y un segundo premio, y sus 2 hombres que fueron con él ganaron cada uno un segundo premio. Así que regresaron de San Francisco trayendo 4 de 9. Ahora él me dijo, tú has dicho muchas veces desde la plataforma, te lo diré antes de que ocurra para que, cuando ocurra, puedas creer. Bueno, ahora te lo diré, Neville, antes de que ocurra. Habrá un concurso en el sur de California y he visto su trofeo como el primero en esa pared. Así que, te lo digo antes de que ocurra, para que cuando ocurra, sepas que estoy poniendo esto en práctica. Sé que él vive de esto. Luego habrá otro concurso, dijo, en Miami, y uno debe ganar en Miami para ser elegible para el que se llevará a cabo en Bruselas, que será internacional. Yo lo estoy colocando allí, en Bruselas, como el primero entre todos los concursantes. Bueno, sé que él ganará. Porque todo efecto natural tiene una causa espiritual y no natural. Una causa natural solo parece. Es una ilusión de la memoria vegetal del hombre que perece. No lo recuerda. Bueno, ahora él recordará lo que hizo. Y tengo su carta en casa. Ahora él me dijo en esa carta, tuve un sueño. Repetí el sueño y luego tuve un tercer sueño, todo en la misma noche. Así que el primero y el segundo eran simplemente el mismo sueño, repetido. No recuerdo los detalles, dijo, del sueño, pero trataba completamente, de manera extraña, sobre mi cumpleaños. Pero no puedo recordar todo lo que ocurrió. Solo sé que allí estaba un hombre en una túnica blanca con un libro en la mano, abierto por la mitad, era de borde dorado, y tenía una pluma en la mano, o podría haber sido una guadaña. Parecía casi como un concepto caricaturesco del Padre Tiempo. Y él insistía en que mi cumpleaños era un cierto día y yo igualmente insistía en que no lo era porque sabía que mi cumpleaños era el 19 de septiembre de 1927, y él insistía, ante mis protestas, señalando todas las cosas en el libro. Y luego desperté. A pesar de su insistencia y de mi protesta, porque yo conocía mi cumpleaños, al menos ese era mi cumpleaños físico. Llamaré su atención al Salmo 87, y el Señor registrará al inscribir a los pueblos. Y dirá, este nació allí. Todo trata sobre el nacimiento. Solo hay 7 versículos en él. Es un salmo pequeño, corto. Pero este es el nacimiento, no un nacimiento físico, este es un nacimiento espiritual, y este nació allí. Puedo decirle, hiciste el trabajo perfecto, como sabía que lo harías, al desafiar al ángel del Señor, el que registra. Porque pecar en silencio cuando deberíamos protestar, nos vuelve cobardes a todos. Y ningún cobarde puede ser usado en su establo de sementales. Puedo decir, por la forma en que escribiste tu carta, que has nacido, pero la memoria vegetal que perece no lo ha traído de vuelta. Has nacido de lo alto. Has tenido otras experiencias que implicarían un adumbramiento. Pero por esta carta, diría que lo has sido. Pero la memoria no lo ha traído de vuelta. Estoy convencido de eso por tu carta. Porque todo está en el pasado, no es presente y ciertamente no es futuro, por la manera en que escribiste la carta. Porque sabes tu fecha de nacimiento física, y dijiste el 19 de septiembre de 1927, y él negó que ese fuera el día de tu nacimiento. Negar que ese fuera el día de tu nacimiento implicaría que naciste en el mundo espiritual porque él no representa el mundo físico, sino el mundo espiritual. Así que yo diría de ti, has nacido de lo alto. Así que, aquí, toma estos momentos, cada momento en el tiempo. Es un momento especial, un momento precioso, un momento donde realmente puedes usarlo para plantar lo que quieras plantar en este mundo y recordando ese momento, bueno, entonces, tiene que manifestarse. Porque todo efecto natural tiene una causa espiritual y no natural. Bueno, esa causa espiritual es ese momento en que te atreves a asumir que eres el hombre o la mujer que te gustaría ser, o que otro hombre, en su caso el barbero, que él es el mejor, como deseaba ser. Así que, puedes hacerlo no solo por ti mismo, hazlo por otro o por muchos, como él lo hizo.
Y estos son esos momentos preciosos en este maravilloso mundo nuestro, pero nuestra memoria se desvanece y no lo recordamos. Así que cuando todo aparece en nuestro mundo, no lo relacionamos con nuestra propia cosecha. No podemos recordar cuándo lo hicimos. Pero no podría ocurrir nada en mi mundo que sea por accidente. No podría. Todas las cosas ocurren porque lo planté, ya sea consciente o inconscientemente. Lo hice sabiendo lo que hacía o lo hice sin saber, porque estaba perdido en algún estado emocional, y sentí intensamente un estado. Podría haber sido un estado hermoso o un estado desagradable, pero la semilla fue plantada y la cosecharé. Y todo llegará a mi mundo, reconozca o no mi cosecha. Así que, si sé que esta es la ley de la vida, entonces me corresponde totalmente a mí ahora seleccionar y plantar solo lo que quiero cosechar en mi mundo. Así que, todos en este mundo están aquí por un propósito, y el propósito es cumplir la escritura. No hay otro propósito. Y el cumplimiento de la escritura me saca de este mundo donde debo permanecer hasta que despierte. Bueno, no puedo despertar hasta que cumpla con la escritura, porque la escritura es el plan. Ahora, otra dama escribió esto. Dijo, me encontré en esta gloriosa mansión, muy, muy alta. Y tenía los jardines más hermosos y perfectamente cuidados. Y un hombre y una mujer se fueron en un auto blanco y alguien me dijo, dame 2 nombres, y eran los nombres de 2 parientes míos. Pero yo sabía que eras tú quien se había ido y también sabía que regresarías. Ahora, no tengo ningún recuerdo de lo que ocurrió entre saber que eras tú quien se había ido y que regresarías. Pero desperté diciendo, ahora sé que he experimentado lo que Neville dijo que experimentaría. Entonces mi garganta estaba reseca, como en llamas, y fui a tomarme un buen vaso de agua fría, regresé a la cama y tuve este sueño. Estoy en una tienda departamental y allí estoy con todas estas Biblias para novias, Biblias entregadas para bodas. Y, de una manera extraña, todas las novias estaban vestidas con sus vestidos blancos de novia y la tienda departamental proporcionaba los novios. Todas estaban casándose por poder. Y la tienda departamental proporcionaba a todos los novios para que pudieran tomarse la foto de boda con el novio proporcionado por la tienda. Luego me volví hacia una de ellas, y al hablar con ella, dijo que se iría a París. Y luego le dije, me caso el próximo mes. Bueno, esta visión que tuviste, querida mía, es una visión hermosa porque, como se te dice en las Escrituras, el libro de Isaías, tu hacedor es tu esposo, y el Señor de los ejércitos es su nombre. Así que lo que viste es el símbolo perfecto de lo que la profundidad de tu propio ser te reveló, que tendrás unión con el Señor, y unión con el Señor significa que aquello que está en ti, como un huevo, será fertilizado y luego estallará dentro de ti. Y todo lo que se dice de Jesucristo se desplegará dentro de ti, y tú serás Él. Así que puedo decir, tuviste la visión perfecta. Luego, otra dama escribió. Así que llevé a mi hijo al patio trasero y allí estaba el estanque de peces que tenía. Aún no estaba lleno de peces, pero tenía agua clara y unos 30 centímetros de profundidad. Y en él había un pequeño perrito blanco y peludo, acostado en el agua, con su pequeña nariz negra justo por encima del agua. Saqué al perrito, lo sequé y lo llevé a la casa. Y corrió y jugó por todas partes, y luego lo perdí de vista, y buscándolo, volví al patio y allí estaba el perro de nuevo en el estanque. Pero esta vez, cuando pasé caminando, movió la cola como diciendo, déjame aquí, me gusta estar aquí. Y estaba bastante satisfecho de estar sumergido en el agua, sin la nariz afuera. Pero la cola se movía como si estuviera feliz de estar en esa agua. Bueno, permítanme decirles, en la Biblia hablamos de la piedra, el agua y el vino. La piedra es la historia literal, la alegoría. Y el hombre debe descubrir la naturaleza ficticia y el carácter de una historia. Y cuando descubre el carácter ficticio de la historia en las Escrituras y luego aprende su significado, ha encontrado el agua. Ha golpeado esa roca como Moisés y brotó agua de ella. Ahora bien, el primer milagro o señal en el libro de Juan es la transformación del agua en vino. Y así, se te dice, llena las tinajas de piedra con agua y cuando saquen de las tinajas de piedra, esa agua que estaba en la tinaja de piedra, era vino, vino perfecto, vino hermoso. Así que, primero tenemos una historia y el hombre toma la historia y la acepta literalmente, y así pasa por la vida con el significado literal o la piedra. Cuando descubre el carácter ficticio de la historia y luego se le revela su verdadero significado, ha encontrado el agua psicológica. Ahora, el perrito es el símbolo de la fe.
Tu fe está ahora en el significado psicológico de estas grandes verdades. Si aplicas lo que sabes, lo convertirás en vino. Si lo aplicas. Si tomas lo que ahora sabes, que imaginar crea la realidad, y te atreves a imaginar que ya eres lo que te gustaría ser, entonces estás convirtiendo esa agua en vino. Como se nos cuenta en el libro del Génesis, cuando Jacob llevó el rebaño al campo, el pozo estaba cubierto con una piedra. Y él apartó la piedra y dio de beber a su rebaño, y luego volvió a poner la piedra. No lo convirtió en vino, pero sí extrajo agua. Pero una piedra lo cubría y ocultaba la vista del agua. Así que la historia se le cuenta al hombre, porque es una parábola, todo es una parábola, todo es una alegoría, y si la tomas como un hecho y no como lo que realmente es, la parábola más maravillosa del mundo, entonces nunca usarás tu imaginación para extraer de esa piedra el agua. Por lo tanto, no puedes alimentar al rebaño. Pero si realmente puedes obtener de cualquier historia en las escrituras su significado psicológico y contárselo al mundo, como cuando Isaac trae a su hijo, e Isaac está ciego y no puede ver, y tiene 2 hijos. Uno se llama Esaú y el otro Jacob. Y Jacob se cubre con pieles de cabra para darse la sensación de tener vello. Porque el primero era Esaú y Esaú era peludo por completo. Y así, cuando Jacob engañó a su padre haciéndole creer que él era Esaú, Isaac le dio su bendición. Así que tomas la historia, y mientras estoy aquí ahora, la razón me dice que no estoy donde me gustaría estar, que no soy el hombre que realmente deseo ser. Así que rechazo lo que la razón sugiere. Niego todo lo que dicta la razón. Cierro mis ojos a los hechos de la vida, las cosas obvias, y me visto mentalmente con todo lo que me gustaría ser. Imagino que la gente me ve como me verían si yo fuera el hombre que quiero ser. Imagino que estoy realmente de pie donde estaría si ya fuera eso, y que estoy haciendo todas las cosas que haría normalmente y de forma natural si lo que estoy asumiendo fuera realmente cierto, si fuera un hecho. Bueno, ahora, cuando hago esto, me estoy vistiendo con las vestiduras exteriores de lo natural, de los hechos. Ahora, cuando abro mis ojos a los hechos de la vida, niegan todo lo que he hecho. Pero recuerdo lo que hice. Atrapé ese momento precioso. Porque hay ese momento en cada día que la duda no puede encontrar, y sus aliados no pueden encontrarlo. Pero los laboriosos encuentran este momento, y así se convierten en los laboriosos. Encuentras ese momento y te vistes con todas las cosas hermosas que quieres ser en este mundo y, habiéndolo hecho, puedes romper el hechizo. Abres tus ojos ante los hechos del mundo y los hechos negarán todo lo que hiciste. Pero se te dice en las escrituras que Isaac, habiéndolo hecho, habiendo dado la bendición a ese momento, no pudo retractarse. No pudo retirarla. Y así, cuando Esaú entra al mundo y le dice a su padre, pero has sido engañado, primero, él me quitó mi primogenitura. Ahora me está quitando mi bendición. Está bien nombrado. Lo nombraste Jacob, lo que significa el que suplanta. Es un suplantador. Pero el padre Isaac dijo, aunque vino mediante el engaño y me hizo creer que era Esaú, le he dado tu bendición y no puedo quitársela. Así que ese momento no se puede recuperar. Está en camino y se moverá ¿hacia qué? Hacia su cumplimiento. Y cuando aparece en este mundo, la sorpresa no es más que la aparición de esa continuidad oculta. Así que se estaba moviendo, invisible al mundo, y de repente irrumpe en el mundo. Pero, habiendo recordado lo que hice, ahora puedo relacionar esa causa espiritual, aquello que hice, invisible para otros, con la cosa que ahora se ve y que todo el vasto mundo compartirá conmigo. Así que, en tu caso, querida, habiendo visto al perrito que es el símbolo de Caleb o el sabueso de la fe, el que va con él, va con Josué al otro lado del río hacia la tierra prometida. Nadie más pudo ir. Así que caminas en fe en esto. Y llegará el día en que convertirás todo en vino. En otras palabras, te encontrarás cumpliendo la escritura. Todo se desplegará dentro de ti. Ahora te contamos el lunes pasado la historia de Moisés y que no cruzó hacia la tierra prometida, pero Josué sí cruzó. Tal vez no estés familiarizado con las escrituras, pero el nombre original de Josué era Oseas, como se nos dice en el libro de los Números. Lo encontrarás en el capítulo 13, versículo 16 de Números. Y Moisés llamó a Oseas, hijo de Nan, Josué. Así que cuando tomas el prefijo JE y lo pones delante de Oseas, transformas Oseas, que significa salvador o salvación, en aquel por medio del cual Jehová salvará. Así que se convierte en ese poder creativo que en realidad
yo diría, fertiliza lo que Moisés representaba. Moisés representaba al hombre patrón. Asegúrate de hacer todo según el patrón que se te muestra en la montaña. Así que aquí, estás viendo todo claramente. Eso es un patrón. No alteres ni una sola cosa. Hazlo tal como se te mostró en la montaña. Pero yo no puedo entrar. Ese es el huevo perfecto. Ese es el óvulo. Pero un huevo sigue siendo solo un huevo hasta que es fertilizado. Debe ser fertilizado por el esperma. Así que ese esperma debe penetrar la superficie del huevo. No deja agujero, ni antes ni después de la penetración. Y nadie entiende cómo sucede. Porque nadie lo sabe, todo es imaginación. No necesito pasar por ninguna puerta para colocarme en una habitación cerrada. Sella la habitación, y puedo imaginar que estoy en ella y no abrí una puerta para entrar ni rompí la pared para pasar, y cuando me voy, no salí por una puerta abierta ni pasé rompiendo la pared. Entré sin dejar ningún agujero y salí sin dejar registro de mi entrada ni salida. Así que un pequeño esperma penetra la superficie de un huevo y no deja ningún agujero, ni antes ni después de la penetración. Pero a menos que penetre, ese huevo sigue siendo solo un patrón perfecto de lo que debería ser o podría ser, pero por sí solo nunca podría desplegarse. Se necesita que el esperma lo penetre para hacerlo desplegarse. Y así, es Jehoshua, que es el nombre hebreo de Jesús. La palabra Jesús y la palabra Jehoshua son la misma cosa. Así que, aquel por medio del cual Jehová salvará. Y así, el hombre despertado del sueño de la vida, si es un hombre poderoso, un hombre como el del que hablé antes esta noche, uno que desafiaría al ángel del Señor y sobre sus protestas, sigue insistiendo en que no es la fecha correcta. Y aquí está señalando el libro de Dios y mostrándole que sí lo es. Pero a pesar de eso, no pecó por silencio. Y porque no pecó por silencio, puede ser usado perfectamente en el establo del Señor. Para realmente impregnar a aquellos que han aceptado la palabra de Dios y la tienen dentro como un patrón. El patrón perfecto que un día, habiendo sido fecundado, estallará dentro de esa persona y se desplegará dentro de él. Luego otra señora escribió, así que, llevé a mi hijo al patio trasero y allí estaba el estanque de peces que yo tenía. Todavía no estaba surtido de peces, pero con agua clara y unos 30 centímetros de profundidad. Y en él había un perrito blanco peludo acostado en el agua con su pequeña nariz negra justo por encima del agua. Saqué al perro y lo sequé, y lo llevé a la casa. Y corrió y jugó por todas partes y luego lo extrañé, y buscándolo, regresé al patio y allí estaba el perro en la piscina otra vez. Pero esta vez, cuando pasé, movió la cola como si dijera, déjame aquí, me gusta estar aquí. Y estaba bastante satisfecho de estar sumergido en el agua menos la nariz por encima. Pero la cola se movía como si estuviera feliz de estar en esa agua. Bueno, permítanme decirles, en la Biblia, hablamos de la piedra, el agua y el vino. La piedra es la historia literal, la alegoría. Y el hombre debe descubrir la naturaleza y el carácter ficticios de una historia. Y cuando descubre el carácter ficticio de la historia en las escrituras y luego aprende su significado, ha encontrado agua. Ha golpeado esa roca como un Moisés y el agua fluyó de ella. Ahora, el primer milagro o señal en el libro de Juan es la conversión del agua en vino. Y así, se les dice, llenen las tinajas de piedra con agua y cuando la saquen de las tinajas de piedra, esa agua que estaba en la tinaja de piedra, era vino, vino perfecto, vino delicioso. Así que, primero tenemos una historia y el hombre toma la historia y acepta la historia literalmente y así va por la vida con el significado literal o la piedra. Cuando descubre el carácter ficticio de la historia y luego se le revela el verdadero significado, tiene el agua psicológica. Ahora el perrito es el símbolo de la fe. Tu fe está ahora en el significado psicológico de estas grandes verdades. Si aplicas lo que sabes, lo convertirás en vino. Si lo aplicas. Si tomas lo que ahora sabes, que la imaginación crea la realidad, y te atreves a imaginar que ahora eres lo que te gustaría ser, entonces estás convirtiendo esta agua en vino. Como se nos dice en el libro del Génesis, cuando Jacob llevó el rebaño al campo, el pozo estaba cubierto con una piedra. Y él quitó la piedra y regó su rebaño y luego volvió a poner la piedra. No lo convirtió en vino, pero sí sacó agua. Pero una piedra lo cubría y ocultaba la vista del agua. Así que la historia se le cuenta al hombre, porque es una parábola, todo es una parábola,
todo es una alegoría, y si la tomas como un hecho y no como lo que realmente es, la parábola más maravillosa del mundo, bueno, entonces nunca usarás tu imaginación para extraer de esa piedra, el agua. Por lo tanto, no puedes alimentar al rebaño. Pero si puedes realmente obtener de cualquier historia en las escrituras, su significado psicológico y contárselo al mundo como cuando Isaac trae a su hijo, e Isaac está ciego y no puede ver, y tiene dos hijos. Uno se llama Esaú y otro se llama Jacob. Y Jacob se cubre con las pieles de una cabra para darse la sensación de pelo. Porque el primero era Esaú y Esaú era peludo por todas partes. Y así, cuando Jacob engañó a su padre haciéndole creer que era Esaú, Isaac le dio su bendición. Así que tomas la historia, y mientras estoy aquí ahora, la razón me dice que no estoy donde me gustaría estar, que no soy el hombre que realmente deseo ser. Así que cierro lo que la razón sugiere. Niego todo lo que la razón dicta. Cierro mis ojos a los hechos de la vida, las cosas obvias, y me visto mentalmente con todo lo que me gustaría ser. Imagino que la gente me ve como me verían si yo fuera el hombre que quiero ser. Imagino que realmente estoy parado donde me pararía si fuera eso, y que realmente estoy haciendo todas las cosas que haría, normal y naturalmente, si lo que estoy asumiendo fuera realmente cierto, si fuera un hecho. Bueno, ahora, cuando hago esto, me estoy vistiendo con las vestiduras exteriores de la naturalidad de los hechos. Ahora, cuando abro los ojos a los hechos de la vida, niega todo lo que hice. Pero recuerdo lo que hice. Atrapé ese momento precioso. Porque hay un momento en cada día que la duda no puede encontrar, y sus ayudantes no pueden encontrarlo. Pero los industriosos encuentran este momento, y así se vuelven industriosos. Encuentras este momento y te vistes con todas las cosas hermosas que quieres ser en este mundo y, habiéndolo hecho, puedes romper el hechizo. Abre tus ojos a los hechos del mundo y los hechos negarán todo lo que hiciste. Pero se te dice en las escrituras que Isaac, habiéndolo hecho, habiendo dado la bendición a ese momento, no pudo retractarse. No pudo retractarse. Y así, cuando Esaú viene al mundo y le dice a su padre, pero me has engañado, primero que todo, me quitó mi primogenitura. Ahora me está quitando mi bendición. Tiene el nombre correcto. Lo llamaste Jacob, que significa el suplanta. Es un suplantador. Pero el padre Isaac dijo, aunque vino por engaño y me engañó para que creyera que era Esaú, le he dado tu bendición y no puedo retractarme. Así que ese momento no puede ser llamado de vuelta. Está en camino y se moverá hacia ¿qué? El cumplimiento de sí mismo. Y cuando aparece en este mundo, la repentina es solo la emergencia de esa continuidad oculta. Así que se estaba moviendo, invisible para el mundo y de repente irrumpe en el mundo. Pero habiendo recordado lo que hice, ahora puedo relacionar esa causa espiritual, lo que hice, invisible para los demás, con lo que ahora se ve, que todo el vasto mundo compartirá conmigo. Así que, en tu caso, mi querida, habiendo visto al perrito que es el símbolo de Caleb o el sabueso de la fe, el que va con él, va con Josué a través del río a la tierra prometida. Nadie más podía ir. Así que, caminas en fe en esto. Y llegará el día, lo convertirás todo en vino. En otras palabras, te encontrarás cumpliendo las escrituras. Todo se desarrollará dentro de ti. Ahora les dijimos el lunes pasado la historia de Moisés y que él no cruzó a la tierra prometida, pero Josué sí pasó. Puede que no estén familiarizados con las escrituras, pero el nombre original de Josué era Oseas como se nos dice en el libro de Números. Lo encontrarán en el capítulo 13, versículo 16 de Números. Y Moisés llamó a Oseas, hijo de Nan, Josué. Así que cuando tomas el prefijo JE y lo pones antes de Oseas, conviertes a Oseas, que significa salvador o salvación, en aquel por quien Jehová salvará. Así que se convierte en ese poder creativo que realmente, yo diría, fertiliza lo que Moisés representaba. Moisés representaba al hombre patrón. Mira que hagas todo de acuerdo con el patrón tal como se te muestra en la montaña. Así que aquí, lo estás viendo todo claramente. Eso es un patrón. No alteres ni una pequeña cosa. Hazlo tal como se te muestra en la montaña. Pero no puedo entrar. Eso es el huevo perfecto. Eso es el óvulo. Pero un huevo sigue siendo solo un huevo hasta que es fertilizado. Debe ser fertilizado por el esperma. Así que ese esperma debe penetrar la superficie del huevo.
No deja ningún agujero, ni antes ni después de la penetración. Y nadie entiende cómo sucede. Porque nadie lo sabe, todo es imaginación. No necesito pasar por ninguna puerta para meterme en una habitación cerrada. Sella la habitación, y puedo imaginar que estoy en ella y no abrí una puerta para pasar y no derribé la pared para pasar y cuando me voy, no pasé por una puerta abierta y no pasé derribando la pared. Entré sin dejar ningún agujero y me fui sin dejar ningún registro de mi entrada y salida. Así que, un pequeño esperma penetra la superficie de un óvulo y no deja ningún agujero, ni antes ni después de la penetración. Pero a menos que penetre, ese óvulo sigue siendo solo un patrón perfecto de lo que debería ser o podría ser, pero nunca por sí mismo podría desarrollarse. Se necesita el esperma para penetrarlo y hacerlo desarrollarse. Y así, es Josué, que es el nombre hebraico de Jesús. La palabra Jesús y la palabra Josué son lo mismo. Así que, aquel por quien Jehová salvará. Y así, el hombre despierto del sueño de la vida, si es un hombre poderoso, un hombre como el que hablé esta noche, uno que desafiaría al ángel del Señor y a pesar de sus protestas, él sigue insistiendo en que no es la fecha correcta. Y aquí está señalando el libro de Dios y mostrándole que sí lo es. Pero a pesar de eso, no pecó por silencio. Y como no pecó por silencio, puede ser usado perfectamente en el establo del Señor. Para realmente impregnar a aquellos que han aceptado la palabra de Dios y la tienen dentro de ellos como un patrón. El patrón perfecto que algún día, una vez impregnado, irrumpirá dentro de esa persona y se desarrollará dentro de él. Así que lo felicito por sus logros. Porque todo aquel que está despierto, si es de ese espíritu, son miembros del establo del Señor, utilizados para la impregnación, para inseminar a las novias de Dios. Porque Él es Dios. Todo el mundo en este mundo es Dios. Pero como escribió la señora, dijo, escribí esta carta. No la entiendo del todo, pero escribí y repetía, la cosa es que estamos bifurcados, seres divididos. Bueno, ¿quién es el ser dividido sino el Señor mismo? El Señor y su emanación, un ser dividido. Y de Adán sale Eva, un ser dividido. Y esa emanación del primero. Bueno, aquí estamos emanaciones. Pero ahora estas contienen el patrón del plan de salvación de Dios. Y tiene que ser, yo diría fructificado, fertilizado. Y, permítanme decirles, parece extraño en este mundo hacer estas afirmaciones, pero sé por experiencia que son ciertas. Sé cómo jugamos estos papeles después de haber sido despertados del sueño de la vida. Cuando el hombre nace dos veces, y nace de arriba, si es de esa escuela, ese espíritu, que vuelves a entrar como una serpiente. Si subes de esta pequeña manera así, no es eso. Pero cuando subes como si fueras un rayo de luz espiral y vibras todo el cráneo y todavía lo estás vibrando tratando de salir, y finalmente cedes. Ese es el poder que puede usar. Y ese es el que él usa en la fertilización de su novia. Pero esta noche, pruébalo en este nivel y baja a este nivel y pruébalo. Hay un momento en cada día y no solo un momento, cada momento del tiempo es un momento así si tienes un deseo. Podrías realmente aislar ese momento y luego vestirte con la sensación del deseo cumplido, sea cual sea ese deseo, hasta que realmente sientas todos los tonos de la realidad, todas las cosas que normalmente sentirías si fuera cierto. Ahora, no olvides ese momento. Ese momento es productivo. Y a su debido tiempo, ese momento aparecerá en este mundo debidamente vestido como un hecho objetivo. Si se necesita todo el vasto mundo para ayudar a su nacimiento, se necesitará todo el vasto mundo. Si se necesita un ejército de hombres para que se cumpla, un ejército de hombres. Realmente no importa. No tienes que guiarlo. Todo lo que tienes que hacer es simplemente hacerlo. Y luego déjalo en paz como si pusieras una semilla en la tierra, confiando en que crecerá. Bueno, así que simplemente dejas caer esto, sabiendo lo que hiciste para que no te sorprendas cuando suceda en tu mundo. Así que quieres ser un hombre de riqueza, muy bien, asume que eres un hombre de riqueza. No que tenga algún propósito en este mundo más allá de que lo deseaste. Porque el hombre de riqueza y el hombre pobre son el mismo ser. El estado de pobreza, el estado de riqueza son solo estados. El hombre que ocupa el estado de pobreza es un individuo que nunca deja de ser ese individuo. Pero si cae en el estado de pobreza, entonces lo llamas un hombre pobre. Pero no difiere del hombre que cae en el estado de riqueza. Para el hombre en el estado de riqueza, no es mejor, tiene dinero,
Mucho dinero si es una persona fabulosamente rica. Pero eso no lo coloca en un sentido espiritual más allá del hombre que es pobre. Pero el hombre que es pobre no sabe que podría salir del estado de pobreza. Todos estos son estados infinitos y el hombre cae ciegamente en estados. Si sabe que son solo estados y no le gusta el estado en el que se encuentra, saldrá de ese estado plantando uno de estos momentos celestiales asumiendo que ahora estoy seguro. La seguridad es un término relativo. Puede ser que alguien se sienta, inseguro con 100.000 al año de ingresos. Estoy bastante seguro de que si tomas a cualquiera de los hombres fabulosamente ricos de nuestro mundo y dices, tus ingresos a partir de ahora serán solo 100.000 al año, instantáneamente tendrían que vender sus yates, sus casas, todas estas cosas, y renunciar a la membresía en ciertos clubes porque ni siquiera podrían pagar a sus sirvientes. Si tuvieran una dotación completa de sirvientes en sus muchas casas, y dijeras 100.000 al año, se sentirían pobres. Y la persona promedio, si dijeras, tienes 100.000, se sentiría fabulosamente rica. Así que la riqueza es un término relativo. No tiene nada que ver con el crecimiento espiritual de un ser. Nada. Porque todos estos son estados. Así que, puedo ponerme en cualquier tipo de estado en este mundo. Y así, si no disfruto de la pobreza, entonces, no te metas en ese estado. Yo, por otro lado, no tengo ningún deseo de una riqueza fabulosa porque no deseo la responsabilidad de una riqueza fabulosa y pensar en ella. No puedo ver cómo alguien que es fabulosamente rico tiene tiempo alguno para pensar en asuntos espirituales. Está tan preocupado por su riqueza, su cartera, y la vigila mañana, tarde y noche. Y lo primero que hace por la mañana cuando recibe el periódico, se dirige a esa sección. Y lo lee, como algunas damas se dirigen a la sección social y la leen, como si realmente importara. Pero lo hacen. Hay algunos que solo leen los obituarios y se ganan la vida leyendo eso y notificando a todas las personas que están registradas como muertas que las conocían. Sé que cuando murió mi suegro, era un hombre muy prominente en la ciudad de Nueva York. Y cuando murió, la señora Van Smooth recibió innumerables cartas de personas que afirmaban que lo conocían y que él les había prometido mucho y que murió antes de poder ejecutar su deseo. Algunos incluso llegaron a imprimir todo tipo de cosas y dijeron que él las había pedido antes de morir, y luego escribieron mal su nombre. Los impresores les enviarán todo tipo de tarjetas personales, diciendo que el señor Van Smooth las pidió antes de morir. Y cuando las vimos, el nombre estaba mal escrito, y su abogado dijo, ignórelo, simplemente olvídelo. E ignore todas estas solicitudes porque la gente se gana la vida leyendo la columna de obituarios. Se sorprenderían de cuántos caen en esto porque en ese momento emocional, se dejan llevar, si mi esposo hizo esto, no querría no cumplir, y así enviarán el cheque por lo que él había pedido, lo cual no me dijo. Y así, envían un cheque de 100 o $200 por estas tarjetas estúpidas. Y su abogado dijo, simplemente olvídalos. Esto sucede a cada momento. Apenas puedes creer que la gente viva así, pero lo hacen. No puedes concebir algo en este mundo, que alguien no lo esté haciendo. Y todas estas cosas se hacen en nuestro mundo, así que te pido que lo pruebes. Sobre esta base, la imaginación crea la realidad. Esa es mi premisa. Y no pienses ni por un momento que puedes imaginar ociosamente porque el registro está ahí. Y así, como el hombre siembra, así va a cosechar. No hay nada en este mundo que entre en tu mundo por accidente. Pero no recuerdas el momento en el tiempo en que realmente lo hiciste. Y así no puedes relacionarlo con el efecto natural. Pero el efecto natural siempre tiene una causa espiritual y no una causa natural. La causa natural solo parece. Es una ilusión. Así que no dejes que nadie te diga que puedes rastrearlo a alguna causa física. La causa física, que es la causa natural, no es una causa. Es solo un efecto. Todas las causas son espirituales y por espiritual me refiero a imaginarias. Porque el hombre es todo imaginación y Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación y ese es Dios mismo. Y Dios es la única fuente. No hay otra fuente. En ese Salmo 87 que cité esta noche, cuando éste nació allí, termina con una nota muy hermosa. Y los cantantes y los bailarines por igual dijeron, tú eres nuestras fuentes. No hay otra fuente, ninguna otra causa.
ya seas el bailarín o el cantante del mundo. Tú eres nuestras fuentes. No tenemos otra fuente. Así que la única fuente de toda causalidad se encuentra en el hombre como la propia y maravillosa imaginación humana del hombre. Así que tómalo en serio y entonces nunca podrás echar la culpa. No puedes culpar a nadie en este mundo por nada de lo que te sucede. No hay nadie en el mundo a quien puedas recurrir y decir, bueno, ahora, tú eres la causa. No dejes que nadie se dirija a ti y diga eso. Si lo hacen, simplemente ignóralo. Porque lo están trayendo a su propio mundo por lo que imaginan mañana, tarde y noche. Así que, uno se sienta a imaginar cosas desagradables de otro, cosas desagradables de un grupo, bueno, entonces simplemente lo producirán. No en el grupo, sino en sí mismos. Así que, vete a casa y vívelo. Vívelo como esa señora, por su visión me dice que lo está viviendo, porque el perrito peludo estaba en el agua. Su fe está en el conocimiento psicológico de estas historias. Solo le pido que no siga bebiendo agua. Como se te dice en el libro de Timoteo, no bebas ya más agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus muchas enfermedades. Así que, es bueno saber qué hacer, pero nosotros somos el poder operante. Y, por lo tanto, debemos hacerlo, no solo saber qué hacer, sino que debemos hacerlo. Así que cuando lo hago, dejo de beber el agua y bebo vino. Porque en el momento en que empiezo a aplicarlo, estoy usando vino. Pero si sé qué hacer pero no lo hago, bueno, tengo el agua pero no la estoy convirtiendo en vino. Así que todos aquí lo practiquen y lo pongan en práctica diaria. Y, permítanme decirles que no les fallará. No les fallará. Ahora vayamos al silencio. Ahora, ¿hay alguna pregunta? Pregunta, aclaración, ¿el inicio de la pregunta es inaudible y termina así, un malestar físico? ¿Malestar cuando algo sale mal? Neville, bueno, en lo que a mí respecta, mi cuerpo es un filtro emocional y lleva las marcas de mis emociones predominantes. Eso es lo que son los cuerpos, son filtros. Filtros emocionales. Y así, si persistes en cierta emoción, una de desánimo, una de esto, una de aquello, eventualmente cobrarás su peaje y verás que deja su marca en estos filtros. Porque son filtros emocionales. Saber, primero que nada, saber que es así. Y luego detener o tratar de cambiar estas emociones predominantes. Sabes que tienes amigos que, cada vez que los encuentras, se quejan, siempre se quejan. Bueno, eso es casi un estado permanente con ellos. Ahora, discrimina entre el estado que ocupan y el ocupante. El ocupante no es eso. Pero si permanecen en un estado el tiempo suficiente, se sienten como en casa en ese estado. Si los sacas, se sentirán incómodos. Quieren sentir que nadie los entiende, que son esto, que son aquello. Y se deleitan en sentir que son incomprendidos. Si intentas sacarlos, no quieren. Se regodean en ello. Y hay gente que vive así. Bueno, no sigas su ejemplo. Diles qué hacer, y si lo hacen, saldrán de eso. Hay gente que te llamará por teléfono y te dirá, mira, quiero esto y lo otro. Gracias, eso es suficiente. O no, pero espera, debo contarte los hechos. Y te retendrán allí, si los dejas, durante media hora entera, dándote todos los hechos de por qué no se puede hacer. Así que expresaron lo que querían y luego proceden a decirte por qué es imposible. Y así viven. Pasan la vida así. Pregunta, inaudible. Neville, bueno, yo no diría que no deberían estar en la Biblia. Tenemos 66 y es suficiente. Los 27 del Nuevo y los 39 del Antiguo, formando los 66 libros de la Biblia, me parece bastante completo. Pero el Evangelio de Tomás es un evangelio maravilloso, perfectamente maravilloso. Pero nada se pierde en las Escrituras por no incluirlo en el canon de las Escrituras. Hay muchas obras gloriosas que no están incluidas en el canon. Y puedes comprarlas bajo un solo ejemplar llamado apócrifos. Tomás ha sido descubierto recientemente, pero puedes comprarlo como un solo ejemplar. Pero la Biblia no ha perdido nada ni siquiera con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Son hermosos, maravillosos, tratando principalmente con Isaías, pero no ha cambiado nada en el Isaías que tenemos, solo lo confirma. En un tiempo, el libro de Hebreos no estaba incluido en nuestra Biblia. Pero es un libro glorioso,
pero ahora es parte de la Biblia. Hemos llegado al final de esta profunda exposición de Neville Goddard titulada Todo efecto natural. A lo largo de esta conferencia, Neville nos ha revelado la verdad fundamental de que no existe una causa natural en sí misma. Todo efecto que experimentamos en el mundo físico tiene una causa espiritual, imaginal, en nuestra propia conciencia. Hemos aprendido que somos la única fuente de todo lo que se manifiesta en nuestra realidad, liberándonos de la culpa y empoderándonos como creadores. Recordemos el reto que les planteamos al inicio. ¿Cuál es el efecto natural en tu vida que ahora entiendes tiene una causa espiritual, imaginal? ¿Y qué nueva realidad te atreverás a imaginar sabiendo que eres la única fuente? Nos encantaría leer sus respuestas y ver cómo estas enseñanzas resuenan en su experiencia personal. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento. Si encontraron valor en esta conferencia, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse más enseñanzas transformadoras de Neville Goddard y otros maestros de la verdad. ¡Hasta la próxima! Ahora entremos en el silencio.